Lo que estás por ver es realmente impactante. En este video podemos ver un terrible accidente en una autopista. Quiero que veas este video con mucha discreción, ya que es algo insólito. Podemos ver claramente cómo esta persona aparece de la nada y aparentemente es arrollada por el auto. Pero lo más impactante de este caso es cuando el conductor baja del auto para ver a la persona herida y no encuentra rastro de este. Muchos espectadores que han logrado ver el video no hallan explicación alguna para este hecho. Sabemos bien que en las carreteras suelen ocurrir diversos accidentes como este, pero el que haya sido captado en cámara lo hace aún más impactante. ¿Crees tú que este conductor se haya topado con el espíritu de una persona que está errando eternamente en esta carretera? Hazme saber qué piensas en los comentarios. El siguiente documento ocurrió en Reino Unido. Una pareja había comprado una muñeca antigua de segunda mano en una venta de garage. Al llevarla a casa, comenzaron a ocurrir una serie de acontecimientos bastante peculiares, a los cuales ellos mencionaron que eran paranormales. A raíz de esto, muchos noticieros quisieron documentar su historia, a tal punto que decidieron llevar a la muñeca a un programa de televisión en vivo. Y ocurrió algo que impactó a todos los presentes y los televidentes. It wasn't actually a charity shop, it was like one of these second-hand shops. Antique. Yeah. And E&J we walked Emporium. past and we just, I think it was you, wasn't it? And you saw them and I just thought said, they let's looked... just go and have a look. And for some reason I said, let's buy them. And we So bought, you say actually, we them, bought there's more three. than one, okay. We bought three. They were £5 each, and we thought, we'll buy them because they look like they're worth more than £5 each. You know, hands up, I bought them to Look, resell. that chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? Yeah. Actually, But you we spoke- separated these dolls, you brought them home. De un momento a otro, mientras los comentaristas estaban hablando con la pareja, la muñeca hace que la mecedora se mueva, y esto hace que los comentaristas reaccionen con una sonrisa nerviosa. Los televidentes quedaron impactados y hoy en día los espectadores en internet se han cuestionado si esto realmente es una evidencia de que esta muñeca podría estar poseída. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. En este puesto te voy a mostrar dos hechos aterradores captados en hospitales. El primero de ellos ocurrió en un hospital en México y nos los comparte el usuario de TikTok conocido como Mr. Enfermero. Él, durante una guardia nocturna, se encontraba deambulando por los pasillos del hospital, pasillos que a esas horas de la noche se encontraban totalmente vacíos, lo que hace que lo que estamos por ver sea algo realmente escalofriante. Atentos.
De repente, en una de las habitaciones, Mr. Enfermero se da cuenta de que unas puertas parecen abrirse y cerrarse por sí solas. Él se adentra para ver qué está ocasionando esto y menciona que no hay viento alguno que pueda hacer que esto ocurra. Presa del miedo, sale de la habitación y días después nos compartiría el siguiente video. Nuevamente, Mr. Enfermero se encuentra haciendo su recorrido a altas horas de la noche, para ser exactos, a las 3:30 de la madrugada. Nota que en uno de los pasillos hay algo que se mueve en el techo, por lo que decide acercarse para ver qué era. Ve cómo falla la luz y este sector se queda totalmente a oscuras, por lo que decide retroceder y seguir caminando. Pero, ¿notaste algo más? Lo que parece ser una persona totalmente oscura se encuentra parada en medio de la habitación. Mr. Enfermero no se dio cuenta de esto al momento, sino que después de subir el video en su cuenta de TikTok, muchos espectadores se fijaron de ello, y él reeditó el video aclarando un poco más la imagen, y se nota perfectamente que sí había alguien o algo allí parado en medio de la habitación esa noche. El siguiente caso fue publicado en un subforo en Reddit. El usuario que nos comparte la siguiente fotografía menciona que él estuvo trabajando durante varios años en una productora de cine y que le tocó hacer un rodaje en un antiguo hospital abandonado en el 2013. Él se encargaba de hacer la fotografía de la grabación y hace poco decidió rememorar aquella época revisando todas las fotografías hasta que se topó con esta fotografía en uno de los pasillos del hospital abandonado. ¿Notas algo extraño en ella? Una extraña figura parecida a la de una mujer se ve parada al fondo del pasillo en una de las habitaciones. El usuario menciona que cuando tomó la fotografía no había nadie en el lugar, por lo que esto le ha impactado sobremanera. Los usuarios del foro comenzaron a especular que podría tratarse del espíritu de algún paciente o enfermera que pereció o trabajó en este antiguo hospital abandonado. Y otros afirman que también podría tratarse de alguna pareidolia que hace la ilusión de un cuerpo de una mujer. Pero tú que ves esto, cuéntame qué es lo que ves. Además, quisiera saber si has tenido alguna experiencia sobrenatural o paranormal en un hospital. Quiero que compartas tu experiencia en los comentarios. En este puesto, te voy a mostrar dos videos desclasificados que fueron enviados a través de mi cuenta de TikTok e Instagram. El primer video es un pequeño segmento de lo que parece ser una transmisión en vivo o una exploración en algún lugar de la India. En este, se puede ver lo que parece ser un extraño ser montado en un árbol. Presta atención. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Kawan. La persona que habla en idioma extranjero dice que se ha encontrado con un nuevo amigo, por lo que estamos viendo no sabemos si es real o quizás este hombre esté acostumbrado a ver este tipo de criaturas. Esta es realmente extraña, ya que tiene ojos brillantes y cuernos, y toda ella es de piel oscura y parece ser una mezcla entre humano y un animal. Lamentablemente el clip es muy corto y no tenemos más contexto acerca de qué es esto que estamos viendo. Me encantaría saber qué piensas tú en los comentarios. El siguiente caso es muy antiguo y ocurrió mientras un reportero informaba un hecho realmente lamentable de un accidente. Mientras él estaba hablando ante la cámara, pudo captar algo que los espectadores y televidentes notaron de inmediato.
Lo que parece ser una figura translúcida pasa detrás de este hombre. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que podría tratarse del alma en pena de la persona que pereció en este lugar. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿es acaso un fantasma real o se trata tan solo de una ilusión causada por el lente de la cámara? El siguiente caso fue subido a la cuenta de YouTube de Rudy and Penny. Ellos parecen estar viviendo en la casa de sus sueños y nos comparten su vida diaria en esta, pero hace poco comenzaron a ocurrir una serie de eventos realmente extraños. Parece que todo comenzó cuando un día al mudarse abrieron un armario estrecho y desde allí comenzaron a ocurrir esta serie de hechos inexplicables. Al abrir el armario, se encontraron que allí estaba sentada una muñeca de porcelana con ojos de cristal vacíos. Luego de eso, sus noches se volvieron un tormento, ya que se escuchaban por toda la casa ruidos extraños de portazos y susurros inquietantes, por lo que el hombre decidió enfrentar lo que está provocando esto. Okay, so I've used this method once before, years ago. And the reason I've only used it once is because it's a giant mess. But the goal is to surround this closet with flowers so we can definitively determine that the footsteps are coming from here. El hombre en su desesperación roció harina a los alrededores de los pasillos, con la esperanza de encontrar alguna huella paranormal de lo que fuera que ocurriera por la oscuridad de la noche. Pero lamentablemente, su plan fracasó. Al ver esto, el hombre queda decepcionado, ya que su experimento fracasó. Pero parece ser que no necesitaba rociar nada, ya que esa misma noche, la cámara que instaló en el pasillo logró captar lo siguiente. Look at the doorknob. What are you doing? Grabbing my camera. Stay here. Hello? Oh my God. Look at that. Vemos cómo la puerta se abre de repente. Se escuchan unos pasos correr rápidamente por las escaleras. Al llegar a la puerta del dormitorio, podemos ver unas huellas de pies en ella. En una de las escenas podemos ver cómo intentan abrir la puerta del dormitorio, y es cuando el hombre despierta sobresaltado. Inquieto por lo que está ocurriendo, decide abrir la habitación con una linterna ultravioleta y se sorprende al ver las distintas huellas de manos y pies en el suelo y en la puerta de su dormitorio. Días después, grabaría lo siguiente. So I desperately need sleep. So tired, which means that I'm gonna try something that I've never tried before. So I read that salt acts as kind of a spirit barrier. So we're just gonna surround the closet with a big circle of salt. Kind of a sloppy circle, but it'll have to do. El hombre dice que encontró una manera de atrapar el fantasma, por lo que quiere realizar un nuevo experimento colocando un círculo de sal en toda la puerta del armario. Luego de esto, decidió ir a acostarse, pero justo a la 1:57 de la mañana ocurriría lo siguiente. I can't take this anymore. I will leave No, right please stay, please stay. What are you gonna do about I it? don't know.
Go away! I don't like this. I don't like this. I don't like this. I don't like this. Where are you? Hold on, let me turn off my neon light. Oh no. What do you want? No. No. Oh shit. Vemos como de repente la puerta del armario se abre de golpe y la sal es empujada hacia los lados. Escuchamos rápidamente cómo los pasos suben apresurados a la puerta de la habitación. El hombre despierta, ya que ve que este espíritu intenta entrar al dormitorio. Al salir, nota nuevamente las huellas y se quiere enfrentar al espíritu, quien cierra de golpe la puerta de su estudio. Al entrar, nota que está escrito la palabra "Go away". No obstante, se deja escuchar una voz susurrante parecida a la de una niña que repite estas palabras. El hombre decide entonces sellar el armario de las muñecas pensando que así ya el fantasma no molestaría más. Pero lamentablemente ocurriría lo siguiente. We have to read you. What was that? Yeah, it's back in the house. No. Yep, now I gotta go clean up the mess. Vemos como el espíritu está nuevamente dentro de la casa y hace todo un desastre en la cocina. El hombre baja a inspeccionar lo que está ocurriendo y ve como una de las sillas cae al suelo, y esto hace que se espante y suba nuevamente a su habitación. Noches más tarde, el hombre escucharía nuevamente unos extraños ruidos provenientes de la sala, por lo que decide sacar su linterna ultravioleta y cámara para registrar lo siguiente. En la puerta del armario se puede observar varias veces escrita la palabra "jaja". Esto hace que el hombre le entre un terror enorme, ya que el fantasma o la entidad que habita en esta casa se está burlando de él. Pero eso no sería lo más aterrador, ya que más tarde esa noche ocurriría esto. Hello? Oh my God. La voz gutural de un niño se dejó escuchar en toda la casa. El hombre, al girar la cámara, nota como en el vidrio de la puerta hay algo que le escribe a través del cristal. Este caso sigue en desarrollo, por lo que me encantaría saber si quieres que continúe con él en futuras actualizaciones. Estaré encantado de saberlo en los comentarios y te pediría encarecidamente que me ayudes a compartir este video muchas veces para así llegar a más personas interesadas en el mundo paranormal. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Dennis de Dark Ghost Paranormal emprendería un viaje a una cabaña remota en el bosque. Durante el recorrido, nos menciona que los lugareños mencionan que en este bosque solían vivir personas que eran consideradas vampiros, y nos cuenta una de las tantas leyendas de este lugar.
Mientras conducía por el extenso bosque, la cámara del auto captó una figura extraña pasar muy rápido frente a él. Dennis no se percató de este hecho mientras conducía, pero más adelante ocurriría lo siguiente. Mientras conducía, logró ver una extraña figura parada al costado del camino. Dennis menciona que es mejor no parar y que seguirá el camino hasta llegar a la casa abandonada. Посижу, послушаю, будет ли что. Придет сюда или... Это точно не звери орут. Mientras Dennis realizaba la investigación, dejó una cámara en una de las habitaciones y logró captar lo que parece ser dos presencias humanoides rondando la casa. Estas estaban vestidas totalmente de negro y parecían hacerse traslúcidas de momentos. Чтобы они сюда не забрались, не залезли ко мне. Вот это будет жесть. Dark se percata de que hay pasos abajo y ve por el monitor y en efecto hay una figura parada en la habitación y esta mide más de 2 metros y tiene un rostro aterrador y ojos brillantes. Dennis menciona que si esa cosa sube sería el final para él.
Escucho unos pasos en el techo, lo que hace que Dennis entre en estado de pánico. Зря я машину гонял. Afortunadamente, Dennis logró salir de la casa, pero antes de llegar a su carro, vio esta extraña figura vestida de negro parada a un costado del camino, adentrándose al bosque. Dark tomó valentía y se apresuró para llegar a su auto, pero detrás de él se escucharon unos pasos y corta la grabación. Ya sabemos afortunadamente que se encuentra bien, pero quiero que tú te pongas en sus zapatos y me menciones en los comentarios qué hubieses hecho tú en una situación como esta. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.